tratar de hacer una exposición bastante general y abrir con ustedes un diálogo que creo que puede ser lo más interesante. Como ustedes pueden ver, el tema de la plática o de la mesa es muy amplio, la política en México, y yo me voy a enfocar básicamente pues a tratar de explicar por qué estamos atorados en esta transición a la democracia. Quisiera partir brevemente de esta categorización que hace Guillermo O'Donnell, este politólogo argentino, que gran parte de su trabajo la ha hecho en Estados Unidos, y él habla básicamente de dos transiciones. Él dice, hay una primera transición que empieza desde el momento en que se empieza a deteriorar el régimen autoritario o dictatorial, que podemos ubicar en el tiempo y que de hecho los transitólogos en México ubican en distintos momentos, pero al final de cuentas creo que eso no es lo más importante. Y esta primera transición concluye en el momento en que llega por primera vez un gobierno electo en las urnas, es decir, un gobierno democrático, que en este caso pues la podemos ubicar con mucho más claridad, 97 o 2000, dependiendo de dónde se quiere ubicar, con toda precisión donde se asigna. Pero justo cuando llega un gobierno democráticamente electo, empezaría una segunda transición, y lo que él llama la segunda transición es pasar de un gobierno democráticamente electo a un régimen democrático, es decir, empezar la transformación institucional, empezar a construir las instituciones para gobernar precisamente en democracia, es decir, para no solo poder acceder democráticamente, sino para poder ejercer el poder democráticamente, lo cual implica construir instituciones que permitan pues fortalecer los lazos entre gobierno y sociedad, y desde luego también avanzar en esto que hoy se ha puesto de moda, aunque a veces también confundimos, en lo que sería la rendición de cuentas, que sería, o dejen de llamarlo todavía más genéricamente, este control ciudadano del poder, que al final de cuentas la rendición de cuentas pues es frente al ciudadano, y la rendición de cuentas obviamente más clara es la que se ejerce en las urnas, sea en la elección o sea eventualmente a través de otros mecanismos de democracia directa, pero que permiten sancionar. Esto obviamente implica el que se identifique con toda claridad cuáles son las instituciones que se van a fortalecer, cuáles son las instituciones que se van a reformar, y hasta con toda claridad cuáles son las instituciones que hay que desmantelar, claramente, porque habrá instituciones de los regímenes autoritarios que hay que desmantelar y hay que desterrar. Y esto es lo que implica. Aquí retomo a otro politólogo latinoamericano, en este caso un chileno, Manuel Antonio Garretón, que él ha estudiado qué ha sucedido, obviamente por razones obvias, allá fundamentalmente en Sudamérica, qué ha sucedido en Sudamérica y por qué hay países pues lo que él llama, cuyas democracias son inacabadas e inclusive permanecen enclaves autoritarios. Él llama a estos enclaves autoritarios aspectos propios del régimen anterior que persisten en el supuestamente régimen democrático, ¿no? Y él ubica cuatro grandes enclaves, señala cuatro grandes enclaves. Uno primero dice son los institucionales. Estas son las disposiciones constitucionales o legales, básicamente constitucionales, que limitan la vigencia del Estado de Derecho con la expresión de la voluntad popular. Para ponerlo muy claro, ahorita profundizaré dónde estamos en México, porque de esto es precisamente lo que quiero ubicar. Los éticos simbólicos que llaman, que son las violaciones a los derechos humanos que obligan a resolver problemas de información, justicia y reconciliación. Esto es mucho más evidente en América del Sur, que vivieron en muchos casos pues dictaduras muy crueles, muy sanguinarias, y obviamente dejaron ahí pues cicatrices que hay que restañar básicamente. Los otros son los actorales, y aquí se refiere concretamente a grupos que operan como agentes del régimen anterior y no aceptan el juego democrático. Y finalmente los culturales. Aquí sí, todas las actitudes, percepciones, absolutamente. Permítanme brevemente repasar los cuatro para ver dónde estamos ubicados y qué es lo que ocasiona esto.
En los institucionales voy a ser muy específico porque además es un tema que está hoy totalmente pues, en la mente, en la discusión, en los medios de comunicación, el tema del diputado Godoy Cruzado, este famoso tema en el cual alguien perseguido es diputado y en el fuero, y obviamente pues todos nos preguntamos cómo es posible que alguien inclusive acusado de estar vinculado a la delincuencia organizada esté legislando. Bueno, miren, este asunto, nada más así este solo asunto, descubre tres grandes enclaves institucionales, problemas constitucionales de fondo. El primero sería el artículo 38 de la Constitución, que señala que los derechos y prerrogativos de los ciudadanos se suspenden por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca la pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formalización. Y este es un punto. Esto es algo extraordinario a todo lo que sucede en términos generales en el resto del mundo, donde se pierden los derechos y prerrogativas cuando se dicta sentencia. Es decir, no cuando existe la presunción de que se puede estar vinculado, sino cuando se dicta la sentencia y hay plena pues prueba fehaciente de que se es responsable. Este asunto, este enclave de utilizarlo, nos ha metido en varios problemas. Este fue el causante de todo el problema que tuvimos en gran parte con el asunto del desafuero de López Obrador en el 2005 y todo aquello que se generó. Lo vivimos el año pasado en las elecciones, este mismo año en las elecciones con el candidato a gobernador de Guanajuato, Martín Orozco Sandoval, e inclusive con el candidato a gobernador de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, o mejor conocido como Rex Sánchez. Entonces, aquí ya hay una reforma, ya hay una propuesta, hay varias propuestas de iniciativa y ahí están confinadas. Este es uno. El otro es la dependencia del Ministerio Público, la Procuraduría del Ejecutivo, tanto a nivel federal como estatal. O sea, nada más les doy el dato. En América Latina, los únicos países donde la Procuraduría depende del Ejecutivo son Uruguay, República Dominicana y México. En todo el resto de los países no depende del Ejecutivo. Depende, por ejemplo, en Costa Rica, Panamá, Paraguay y Colombia forma parte del Poder Judicial. En Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú es un órgano con autonomía constitucional. Y en Venezuela forma parte de un poder que creó Chávez en Venezuela, que se llama Poder Ciudadano. Ya lo dejo, no entro a esa discusión, pero al final de cuentas el hecho de que la Procuraduría no dependa del Ejecutivo acaba con muchas de las disputas que hoy tenemos en relación a que se hace un uso político del ejercicio de la acción penal. No me voy a detener, casos tenemos muchísimos. Hubo uno, lo recuerdo muy claramente, por ejemplo, un gobernador, candidato a gobernador de Jalisco, que lo acusaron y le dictaron orden de aprehensión en la víspera prácticamente de las elecciones hace muy poco. Obviamente otro tema que está ahorita de moda es el famoso michoacanazo, que tampoco me detengo, pero nada más diré que de 38 detenidos hoy solo queda uno. Todo el resto por distintas razones, malintegración, etcétera, pero todos han salido. Y para concluir, el artículo 111 que dispone que para poder proceder penalmente contra los legisladores se requiere primero la declaratoria de procedencia por parte de la mayoría absoluta de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. El famoso desafuero, y un desafuero que obviamente también se maneja con tintes muy partidizados. Quiero aclararlo, no politizados, sería imposible que no fuera politizado, pero sí, y lo que es crítico es que sea totalmente partidizado, y en este caso lo que se hace es alinearse de acuerdo a la preferencia o a la afiliación partidista y no de acuerdo a la razón. Bueno, en este caso ya hay dos propuestas, nada más así las pongo. El PRD propone concretamente en esto, dice, a ver, que se pueda seguir el juicio sin necesidad de pedir la anuencia de nadie, se sigue el juicio como cualquier ciudadano común, lo único que no se hace es no pierde la libertad del diputado, es decir, se mantiene la libertad del diputado y se deja continuar el juicio y hasta que se le dicta sentencia, entonces se tiene que acudir a la Cámara de Diputados, es decir, para que se acude a la Cámara de Dictados para poder fijar
encarcelarlo, pero no para poder seguirle el juicio. Otra propuesta está del PRI que dice: quitemos la partidarización del desafuero, llevemos al Poder Judicial, y ellos lo que dicen es: intégrese en una comisión de 3 ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, para que resuelvan si procede o no procede. Entonces, ahí están las dos propuestas. Es un asunto que tampoco es la primera vez que nos meten problemas. Ahí está el caso ya también, para ponerlo muy claramente, el asunto de los dos legisladores, los dos dirigentes del sindicato petrolero por el famoso Pemex, Ricardo Aldana y Camacho. Ahí estaban los dos, y sin embargo no se pudo proceder precisamente por esto. Entonces, por eso, y están atendidos, pero ahí siguen estos enclaves, y esto tiene que ver con estas cuestiones del pasado. Creo que con esto ilustro más o menos lo que se refiere. Los éticos simbólicos los paso rápido, porque repito, el régimen autoritario mexicano creo que fue mucho más hábil para utilizar la compra y la coerción, y recurría al final de la ruta al garrote, de utilizarlo, a ser cruel y sanguinario. No digo que no hay ejemplos, por supuesto que los hay a lo largo de la historia, tanto para reprimir algunos movimientos obreros, inclusive médicos, ferrocarrileros, etc. Vamos a encontrar muchos casos. Obviamente está el 2 de octubre, está el 10 de junio, está inclusive toda la Guerra Sucia, y si mucho me apuran, hasta tenemos los últimos acontecimientos, Oaxaca, San Salvador, Atenco. O sea, no estoy diciendo que no se haya recurrido a este tipo de ejercicio abusivo y autoritario del poder, pero no tenemos estas masacres tan masivas como se tuvieron, por ejemplo, en el Colombia. Lamentablemente, la opción que se estableció en el sexenio pasado, pues creo que no sirvió para nada. O sea, esta famosa fiscalía especializada para resolver estos asuntos, al final de cuentas, no nos ayudó a resolver nada, porque inclusive a los que consignó finalmente fueron declarados inocentes. Entonces, desgraciadamente creo que ahí siguen pendientes estas heridas por restaurar. Los actorales. Miren, los actorales, voy también muy brevemente a detenerme en 2 casos. Uno, primero, que creo que todos vamos a coincidir, pues es el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, para referirme a los actores sindicales y el control que tiene, pues, sobre muchos de los aspectos que tienen que ver con la educación, obviamente, que nos está manteniendo o nos está evitando poder continuar, inclusive en cuestiones que se han aprobado o que se han firmado y comprometido en esta famosa alianza por la calidad educativa, pues después nos damos cuenta que desgraciadamente pues sigue habiendo una serie de manejos para lograr pues mantener el control de las plazas sindicales. Los otros actores, que aquí este sería quizá un tema pues, que nos podría llevar quizás hasta una mesa muy concreta, y es lo que ha sucedido con el sistema de partidos en México. ¿Por qué? Porque creo que al final de cuentas lo que hoy tenemos en México es una cartelización de este sistema de partidos, básicamente de los 3 principales partidos políticos. Hablo de PRI, PAN y PRD, que se han puesto de acuerdo, han hecho hasta las reformas, las últimas, la del 2007, con muchos ingredientes que son pues para preservar una serie de privilegios y no pensando en poder constituir y consolidar un sistema democrático de partidos políticos donde haya suficientes opciones. Nada más leo, para efectos de poder, como habíamos dicho, dar breves pinceladas para poder iniciar un diálogo con ustedes. ¿Qué tenemos hoy en este sistema de partidos? Porque digo que es una cartelización. Monopolizan las nominaciones en el país, salvo en el caso de Sonora y Yucatán, que por cierto tendrían que reformarse de acuerdo a la última reforma constitucional. No se permiten las candidaturas independientes, tiene que ser necesariamente a través de un partido político. Elevaron los requisitos para el ingreso de un nuevo partido político, es decir, le cerraron el espacio para que no pueda haber nuevas ofertas, no pueda haber nuevos participantes. Antes cada 3 años se podían registrar, ahora son cada 6 años. Estos cada 6 años es para participar inicialmente en una elección intermedia, lo que dificulta más la conservación del registro, porque no dependes en un momento dado de una figura nacional, sino locales, y lamentablemente tampoco se ha abierto pues plenamente la puerta para partidos regionales o estatales. Es decir, en México todo está construido para que solo haya partidos nacionales,
aunque no tengan cobertura nacional, eso hay que decirlo, porque en realidad gran parte de los partidos tienen coberturas regionales o hasta muy estatales, pero como es la única posibilidad de sostenerse, pues ahí están como partidos nacionales. Controlan a los representantes electos, no voy a hablar de lo que sucede en la Cámara, en las cámaras, ustedes lo conocen más, pero donde se decide, donde se toman los acuerdos, son en las cúpulas de las dirigencias o en algunas, déjenme utilizar el término, líderes políticos de los partidos, que son los que ponen las decisiones, y no hay este libre juego de diputados y senadores para legislar. Tienen un altísimo financiamiento público. La reforma fue todo jugarnos o tratar de jugarnos el dedo en la boca diciendo que se reducía el financiamiento. Lo que hicieron fue elevarse el financiamiento para actividades ordinarias, precisamente para permitir tener esta burocratización de sus cuadros partidistas. Y entonces hoy tenemos ya, además de todas las burocracia partidista, gracias a este altísimo financiamiento público. Excesivo acceso a radio y televisión, que quizás ha sido uno de los más discutidos. La utilización de las prerrogativas en muchos casos para beneficio personal. Cuando hablo personal, digo, pues ahora sí que con conocimiento de causa, muchos de los casos donde las prerrogativas por distintas vías y por distintas empresas creadas ad hoc se distraían de la función principal del partido para ir a dar a los bolsillos personales. Particularmente me refiero al caso del partido, de los Riojas, el partido se me fue el nombre, cuál era el nombre exacto de ese partido, pero bueno, ese partido que perdió el registro. Nosotros dimos vista a la Procuraduría para que se procediera a aplicar acciones penales, y con nosotros cuando estaba en el Consejo General del IFE, y nunca pasó nada, desgraciadamente. Entonces, por eso lo digo a mejor conocimiento de causa. No hay rendición de cuenta de los dirigentes de los partidos, y por si esto fuera poco, pues se han erosionado terriblemente los nexos entre partidos y sociedad civil, precisamente por esta cartelización institucional a verse a sí mismos. Entonces, este es otro actor que desgraciadamente no proviene en su totalidad del régimen anterior, pero al ver que también podían entrar a este reparto del botín, prefirieron cartelizarse y obtener estos beneficios y no actuar en favor del avance democrático. Paso a los últimos, que son los culturales. Miren, en los culturales, nada más déjenme plantear un asunto que me parece central, y retomo aquí dos citas, una de Juan Carlos Torres y otra de Richard Boyd y Richardson, que son tomadas de hecho de un libro del Premio Nobel de Economía, Nobel, que habla de por qué en algunas partes las reformas institucionales sí funcionan y en otras no. Y toma estas citas que me parece. La de Juan Carlos Torres dice: las construcciones institucionales no se parecen al acto de pintar un cuadro sobre los bastidores de una tela en blanco. Más bien estas se llevan a cabo a partir de las tradiciones políticas preexistentes y dentro de las circunstancias históricas que les sirven de telón de fondo. Es decir, cuando hacemos una reforma institucional, lo coloco aquí, podemos diseñar en un momento determinado las mejores instituciones, pero si no logramos la transformación cultural, pues estaremos remando contra corriente, y estos vestigios de cultura política autoritaria que todos tenemos, pues en muchos de los casos obstaculizarán el adecuado funcionamiento de las instituciones. Y por eso precisamente estos otros dos, Boyd y Richardson, dicen: cada reforma institucional se enfrenta al desafío de compatibilizar las nuevas reglas con los antiguos valores. Dicha compatibilización no siempre resulta automática y fácil de realizar. Efectivamente, no es nada sencillo hacer. Y déjenme nada más dar algunos datos del Latinobarómetro 2009 que se han dado a conocer. Seguramente aquí Federico puede tener algunos datos más precisos por encuestas sobre cultura política. Miren, cuando se le preguntaba a los mexicanos y mexicanas si la democracia era preferible a cualquier otro gobierno, únicamente el 42% respondió que sí. Es decir, hay un 58%, no voy a decir que esté en favor o que se pronuncie en favor de otro gobierno, pero por lo menos no se pronuncia ni está comprometido con un régimen democrático. Paso a otra: ¿está usted muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo
con que los militares remuevan al presidente si éste viola la Constitución? Esta pregunta yo sé que puede ser difícil de responder, sin embargo estaban muy de acuerdo el 58%. Creo que tampoco es casualidad si tenemos el otro 42% que está comprometido con la democracia. Y luego, esta otra que todavía creo que marca otro detalle. ¿Apoyaría usted un gobierno militar en reemplazo de un gobierno democrático si las cosas se ponen muy difíciles? ¿O no apoyaría usted en ninguna circunstancia un gobierno militar? Los que dicen que no lo apoyarían son el 56%. Y la otra, cuando hay una situación difícil, el gobierno, está bien que el gobierno pase por encima de las leyes, el Congreso y las instituciones para resolverlas, que hay un 29%. Entonces, vemos que están estos vestigios muy claramente de esta cultura política autoritaria. Entonces, en los 4 enclaves a los que se refiere Garretón, vemos que tenemos rezagos. Yo diría no solo rezagos, tenemos quizá fortalezas en el otro sentido que no hemos podido desmontar. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Y esto es lo que yo quisiera enfatizar con esto. Miren, las transiciones en realidad de lo que tratan es de redistribuir. En el caso mexicano es la redistribución de este poder presidencial, de este presidencialismo metaconstitucional, que de alguna manera sí se desmorona o se pierde mucho de todas estas instrumentos metaconstitucionales, particularmente, primero a partir del 97, y eso lo vimos cuando, por ejemplo, hubo las primeras resoluciones del poder judicial en contra de la postura presidencial, como cuando ordenó a la Secretaría de Hacienda entregarle la información del PRO a los diputados y algunas otras de esa naturaleza, y obviamente mucho más a partir del año. Entonces, sí hubo aquí poder que repartir. Y como desgraciadamente no hemos podido repartir este poder a partir de la construcción de nuevas instituciones, pues este poder que hoy está por repartir o estaba por repartir, se lo están llevando los poderes fácticos. Y entre los poderes fácticos podemos encontrarlos absolutamente en todos los ámbitos. Ya señalaba algunos de estos actores, pero están en el ámbito sindical, están en el ámbito empresarial, están en el ámbito eclesiástico y por supuesto también están en la ilegalidad, y aquí está el crimen organizado, particularmente que también está reclamando esta parte del poder que hoy quedó suelta al derrumbarse el presidencialismo metaconstitucional. Entonces en realidad no estamos transitando. Desgraciadamente lo que hoy tenemos es un caos, es una anarquía en la cual los que tienen más posibilidades de ponerlo en estos términos, estamos regresando al estado de la naturaleza donde los más poderosos están quedando con más poder. El gran reto, y ese es el reto de la política, es lograr esta transformación institucional que nos permita redistribuir sensatamente el poder justo con estos pesos y contrapesos que requiere la democracia. Creo que ese es el gran reto que tenemos frente a nosotros. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Cuando me dijeron que Jesús Cantú iba a estar aquí, dije, ahora sí tenemos un problema. Y el problema es que vamos a coincidir en muchos puntos. Entonces, voy a tratar de pintar una agenda adicional a lo que ha dicho Jesús, en el entendido de que uno podría ponerse a discutir matices, pero creo que lo que ha dicho Jesús en relación a los enclaves, en relación a los poderes prácticos, en relación a una serie de cuestiones, no hay mucha discusión. Ahora, voy a tratar de puntualizar dentro de lo que él ha dicho algunos aspectos que podrían resultar, digamos, por lo menos, incitarnos a una reflexión, que es donde por lo menos yo más aprendo las preguntas y respuestas. Los politólogos tenemos una deformación, y es que al estar analizando las cifras siempre nos volvemos asesores áulicos de los actores. Es decir,
queremos que les vaya bien a los actores. Entonces dice uno, bueno, es que el PAN debería de, el PRI debería de, el PRD debería de. Si realmente uno no tiene filiación, que es mi caso, de pronto dice, no, pero ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque para las fortalezas de las instituciones, lo mejor que nos puede ocurrir es tener partidos políticos fuertes, lo mejor que nos puede ocurrir es tener definiciones ideológicas claras, lo mejor que nos puede ocurrir es tener profesionales en la política. Entonces uno insiste en ciertos asuntos que a veces son retomados por los partidos y la mayoría de los partidos, la mayoría de las ocasiones no son tomados. Yo comenzaría por recordar que el problema, digamos, nodal de la política es el quiebre en la credibilidad. Cuando un sistema político pierde credibilidad, hay focos rojos y todos debemos de levantar las antenas. Es como cuando se va a hacer un análisis y le dicen, oye, pues fíjese que trae el colesterol alto, trae el azúcar alto. Esa es nuestra misión y para eso lo que hacemos son monitoreos sistemáticos de cómo están las instituciones. Si ustedes analizan las cifras que trae el presidente Calderón, pues la verdad es que trae unas cifras que son bastante aceptables. Está terminando su sexenio con 70% de aprobación, 69% en el último registro. Sin embargo, cuando se pasa uno a analizar las diferentes políticas públicas, educación, seguridad, economía, etc., de 10 políticas públicas, la opinión pública solo la aprueban 4 y 6 salen reprobadas. Y hay un desfase curioso, por lo pronto, entre lo que significa el presidente y lo que significa la evaluación de sus políticas públicas. Como que hay un presidencialismo cultural, cuando te referías a todo este bagaje cultural, que le sigue dando respaldo al presidente en un momento difícil, pero que no aprueba la forma como han conducido ciertas áreas de la administración. En ese mismo sentido resulta muy interesante ver cómo le ha ido al ejército. ¿Por qué? Porque después de tener al ejército 3,5 años, 4 años afuera, el ejército mexicano podría tener una pérdida de credibilidad. Les recuerdo a ustedes que en los registros históricos, el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas siempre aparecen en los primeros lugares. Viene la iglesia, después viene el ejército mexicano, después viene la CNDH, y ahí empieza a decantarse. Y en el último lugar están los partidos políticos. Por debajo, incluso de la policía, lo cual está difícil, ¿no? Pero ahí está, hasta por debajo de la policía. La verdad es que yo ando pendiente de esta cifra porque yo lo que esperaba es que hubiera una declinación de la presencia del ejército mexicano y eso hasta ahora, insisto, hasta ahora no ha ocurrido. Pero ustedes saben muy bien que eso también tiene que ver con el hecho de que el ejército mexicano es apreciado en buena medida por sus actuaciones en situaciones de emergencia, el DN3, las inundaciones, los sismos y todas estas cuestiones que hacen que el ejército tenga ante la opinión pública genere una percepción de que es un ejército de paz, que es un ejército que está en situaciones de emergencia. Pero hasta dónde va a continuar esto, la verdad no lo sabemos. De hecho, sí les puedo decir que dentro del ejército mexicano hay inquietudes por dejar las calles. ¿Por qué? Porque como ellos mismos dicen, nosotros no hemos sido entrenados para eso que se nos hace. Me decía hace unas semanas un general, es que nosotros no tenemos en la mente cuidar personas, tenemos recuperar territorios, tenemos ocupar territorios, pero no tenemos en nuestra estrategia cuidarlos. Lo que ocurrió aquí con el ejército mexicano en relación a los estudiantes de Monterrey es una vergüenza, y hay que decirlo abiertamente. Lo que ocurrió en Tamaulipas, en la familia que fue auxiliada, fue una vergüenza. Yo no voy a pasar ahorita a darles todos los datos técnicos que sacó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se erró en el caso de Tamaulipas, pero en el caso del TEC de Monterrey no se explica que hayan modificado las pruebas. Es decir, estamos exponiendo a una de las instituciones más acreditadas a un ejercicio para el cual no está capacitada.
pero no solo no está capacitada, tienen reacciones que responden más a su disciplina que reacciones que tengan que ver con el Estado moderno de los derechos humanos, etc. En ese sentido, me parece que un punto que habría que agregar es observar muy de cerca cómo evoluciona la Ley de Seguridad Nacional. Como ustedes saben, esta Ley de Seguridad Nacional fue aprobada por el Senado y fue remitida a la Cámara de Diputados, la Cámara Revisora, y ahí empezó a haber problemas. Entonces, la primera pregunta que surge es: uno supone que los señores senadores consensaron esa iniciativa con las personas que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina Armada hayan designado para tal fin. Sin embargo, algo ocurrió ahí y no pareciera haber un consenso sobre la Ley de Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional que tiene varios problemas. Uno de ellos es que, como ustedes saben, las Fuerzas Armadas en México responden exclusivamente al titular del Ejecutivo. Sin embargo, en el nuevo formato, un presidente municipal, un gobernador o un congreso local puede solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas. A ver, suena muy bien, estamos democratizando, ¿no?, el asunto de la participación de las Fuerzas Armadas. Después de haber seguido ese curso, de todas maneras se tiene que recurrir al Consejo Nacional de Seguridad. Entonces las Fuerzas Armadas lo que se preguntan es: bueno, ¿yo a quién obedezco? ¿Obedezco a un presidente municipal, a un gobernador, a un congreso local, al Consejo de Seguridad, al Consejo Nacional de Seguridad? ¿Obedezco al presidente de la República? Ahí hay un asunto estructural delicado, porque además este asunto va a durar, por desgracia, en el mejor de los casos, varios años. Incluso hay otro escenario. Supongamos que el presidente municipal descubre que hay problemas serios de narcotráfico y solicita la intervención del ejército. ¿Qué ocurre si el gobernador está inmiscuido y entonces no aprueba? ¿Qué ocurre si el Congreso de este país se va a alejar o viceversa? El presidente municipal está involucrado y el gobernador detecta que hay involucramiento. Entonces, yo creo que ese asunto de la ley merece atención especial, merece que lo reflexionemos, porque estamos cambiando coordenadas esenciales de las reglas políticas de nuestro país. El segundo asunto que me gustaría lanzarles como provocación es la credibilidad muy diferente de las instituciones políticas. El Instituto Federal Electoral sigue conservando en la opinión pública una buena colocación. Estamos hablando de niveles de 65, 70%. Está bien colocado, está bien de verdad. Sin embargo, los actores políticos a los cuales se refería Jesús salen muy mal de verdad. Si ustedes recuerdan, hace un año y medio, surgió un movimiento del voto nulo, que fue, nosotros tuvimos oportunidad, nosotros, primera persona, el plural, la fundación de este país, tuvo la oportunidad de medir este fenómeno. Y en pocas semanas el voto nulo creció como la espuma. Si la elección hubiera sido un mes después, el voto nulo hubiera sido segunda fuerza política en algunas entidades. Quedó como cuarta fuerza política en 5 o 6 entidades, después como quinta en otro tanto, sexta en otro tanto. Fueron jóvenes que a través de Twitter, de Facebook, sin pertenecer a una organización o organizaciones en plural, salieron a decir: no estamos de acuerdo porque sentimos que nuestros representantes están muy lejos. Yo ya no me acuerdo de cómo se llama el diputado del distrito, nunca le he visto la cara después de que vino a pedir mi voto. ¿Se acuerdan todo este movimiento? Y a mí me parece que es muy sano porque fue una forma pacífica de expresión, de inquietud ciudadana, que buscó nuevas modalidades y que logró llegar de alguna manera a su fin, que fue un jalón de orejas que llevó al presidente de la República a presentar una iniciativa de ley, una reforma política con algunos puntos muy valiosos que respondían a eso. En primer lugar, los candidatos independientes. Este travestismo político que estamos viendo de que un diputado fue ya, hay casos como el de Sinaloa, pero ustedes se pueden ir, por ejemplo, a Tlaxcala, y yo ahí sí ya no le entiendo, no sé si Jesús, si tú te acuerdas de la historia, pero no, que Beatriz Paredes trata de imponer a un candidato, y entonces ese candidato
perdedor, pero entonces el candidato vencedor se va a hacer por otro partido, entonces gana, se convierte en PRD, y entonces trata de dejar a su esposa. Es una historia realmente muy complicada, ante la cual un ciudadano común, somos todos, estamos en experiencia. Ya no me acuerdo cómo está el asunto. ¿Cómo está esta cuestión? Bueno, si hubiera candidatos independientes, estas figuras públicas podrían lanzarse por la vía alternativa, sin tener que correr el travestismo político, sin tener que jugar a esta modificación súbita de las ideologías, como ocurrió en el caso de Sinaloa. Sería más sano, insisto, sería más limpio, sería más claro para los ciudadanos. Además, debo recordarles que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dictó sentencia. Yo participé en el caso Castañeda, estuve en Costa Rica, y la Corte Interamericana fue muy clara, muy clara. Señores, el Estado mexicano debe modificar su normatividad. ¿Por qué? Porque no permitir que el ciudadano sea votado, obligar al ciudadano a que sea miembro de un partido político, es una violación de los derechos. Si lográramos esa transformación, daríamos un paso muy importante hacia ello. Segundo, la reelección de diputados, senadores y presidentes municipales. Hay muchas personas que reaccionan y dicen, ¿cómo estamos hablando de diputados de reelección? Si tenemos muchos diputados que son verdaderamente una farsa, que no, bueno, pero no reconocen ni al partido que militan, ya no se acuerdan de qué partido militan, ya no saben qué ideas están proponiendo, es verdaderamente vergonzoso. La respuesta está en la práctica. Es que tenemos esos diputados que son una farsa, porque no permitimos que se profesionalicen. Porque cada 3 años obligamos a los partidos políticos a presentar 500 candidatos a diputados federales, de los cuales muchos no tienen ni la capacidad, ni el conocimiento, ni la experiencia. Ojo, les recuerdo que en la actual Cámara solo 1 de cada 5 diputados ha sido diputado en alguna ocasión, y no federal. Entonces, hay un legislativo que son integrado por una serie de amateurs. No estoy calificando sus intenciones. Supongamos que son muy bien intencionados y que les cae en suerte ser los presidentes de la Comisión de Ecología. Y el primer año dicen, oye, qué bonito, porque yo siempre tengo el corazón verde, voy a aprender de este asunto, se ponen a estudiar la ley, cuando presentan una iniciativa de ley que tiene que ver con algún asunto, y el tercer año eso ya se va a buscar chamba. Y toda la experiencia que nosotros les financiamos, porque nosotros les pagamos su dieta, esa experiencia al basurero. Si tuviéramos reelección de diputados, senadores, tendríamos un Congreso muchísimo más profesional, e incluso las dirigencias partidarias y esa partidocracia a la cual se refirió Jesús tendría una merma. ¿Quiénes se oponen a la reelección de diputados, senadores? Las dirigencias partidarias. ¿Por qué? Porque habría diputados con buenas evaluaciones, senadores con buenas evaluaciones, podrían levantar la mano y decir, yo me gané, yo cuidé mi distrito, yo quiero volver a ser candidato en mi distrito. Entonces tendrían la obligación de regresar a ver al ciudadano a la cara, irle cuenta. Esa distancia que detectó el voto nulo disminuye. Quise hacer un apartado sobre las presidencias municipales. Si me apasiona la reelección de diputados y senadores, me apasiona mucho más la reelección de presidentes. Les voy a explicar por qué. México recauda. ¿Queremos un país más justo? ¿Queremos un país más próspero? Yo creo que entonces esa no levantaríamos la mano. Bueno, para tener un país más justo, un país más próspero, necesitamos invertir más en una serie de cuestiones que nos van a permitir avanzar más rápido. Miren, si el país sigue creciendo, supongamos que quisiéramos ser Portugal. Voy a simplificar. ¿Quién ha estado en Portugal recientemente? Bueno, Portugal, yo visité Portugal en 1970 y un país miserable. Y ahora regreso a Portugal, que es un país fantástico, con clases de ingresos medios muy distinguidas, etc. Portugal tiene un ingreso de $22,000 al año. México tiene un ingreso de 10,000. Supongamos que quisiéramos llegar a los 20,000. ¿Les parece? Entonces, vamos a cambiar el país, vamos a ser un país más próspero, vamos a crecer más. Si seguimos creciendo al 2%,
Y a pesar de que la población ya solo crece el 1%, o sea, ya tenemos un crecimiento demográfico muy bajo, duplicar nuestro PIB nos llevaría esos 34 años. Yo ya no viví 34, difícil de la situación. Si el PIB creciera al 3.5, necesitaríamos 20 años. Bueno, mejor haciendo jogging todos los días, no comiendo chicharrón, no, haciendo algunas cosas, a lo mejor lo hacemos. Si creciéramos al 6%, nos llevaría 12. Se puede. Por supuesto que sí. Y esta feria es una demostración de esas clases de ingresos medios y de ese crecimiento que también está ahí. Ahora, de la recaudación, números muy básicos, los países de la OCDE, un país como España, como Portugal, recaudan alrededor del 25%. México recauda 10%. Por eso no nos alcanza para ciencia y tecnología, por eso no nos alcanza para invertir en educación superior, por eso nos alcanza para presas, por eso nos alcanza para una serie de cosas. A ese 10% le aumentamos 4 puntos por día del petróleo. Pero ese es un truco, porque hay muchos países que no tienen petróleo, sin embargo son países desarrollados, y nosotros, bueno, le sumamos 4 puntos de petróleo, le ponemos una tasa impositiva a Pemex del 60 y tantos % de sus utilidades, tronamos a Pemex, pero mientras tanto yo necesito aumentar los impuestos. Y así nos hemos llevado. Nada más que Cantarell va para abajo. Y el otro yacimiento se va a tardar mucho. De tal manera que el próximo presidente va a tener un problemón serio. Se le van a caer los ingresos. Los países de la OCDE recaudan, el gobierno central recauda 10%. O sea, no más que el gobierno nuestro. 10, 12, pero por allá. Los gobiernos locales recaudan otro 10, 12. Y es así como se acercan al 20 y tantos %, 25%. En nuestro país, ustedes van a decir, bueno, y el señor empezó hablando de la reelección y a dónde va. En nuestro país, las entidades federativas, el 80% de los recursos de las entidades federativas provienen de los recursos federales, que además no rinden cuentas sobre esos recursos. Pero ahí no termina el asunto. ¿Saben cuánto recaudan los municipios por impuesto predial? En los países industrializados es entre el 4 y el 5%. ¿Se acuerdan que vamos por 10 puntitos? Bueno, 5 están en el municipio. 5. ¿Saben cuánto recaudamos en México? 0.2. ¿Por qué? Porque ningún presidente municipal se lanza a una actividad de catastro, a actualizar el catastro, cuando sabe que no le va a tocar cosechar el impuesto predial. Y ellos son los encargados de seguridad, son los encargados de educación, son los encargados de 20 cosas. Queremos municipios ricos, queremos municipios prósperos, necesitamos ir a una reforma fiscal de fondo que le dé a los mexicanos más recursos para hacer bien las cosas. Por cierto, hay una iniciativa prista para bajar de un punto porcentual al IVA. ¿Saben cuánto nos cuesta eso? Ya que lo tienen arriba, dicen, no, pero hay que bajar. Cuando ellos fueron los defensores del IVA, nos cuesta 30,000 millones de pesos, 3,000 millones de dólares para quitarlos en 3,000. ¿Saben cuánto nos cuesta una presa? 800. La presa La Yesca, la presa, las dos grandes presas que se han hecho en Nayarit, costan entre 800 y 900 millones de dólares. O sea que los señores diputados ahora nos quieren quitar la oportunidad de construir 3 presas. En ciencia y tecnología, los países de la Unión Europea acordaron llegar al final de esta década, invertir 2% del PIB. Ojo, la riqueza en los países modernos se mide ya no por el acero que tengan guardado, ya no por los mares y las costas. No es que no esté ahí, pero ya no es lo fundamental. Se mide por qué? Por las patentes, por la capacidad de generar nuevos productos, por la inteligencia que puedan generar, producir estos países. Bueno, México invierte 0.3% en ciencia y tecnología y por lo tanto producimos muy pocas patentes. Entonces, ese asunto fiscal que suena como algo muy técnico, no lo es un asunto de justicia social. Los subsidios a las gasolinas le cuestan a este país 20,000 millones de pesos. ¿Saben cuánto le metemos a solidaridad? O
sea, todo el dinero que va a dar a los pobres cuando lo quitemos, 20,000 es lo que nos pagan las gasolinas baratas, gas, electricidad, ¿sí? 20,000 nos lo están subsidiando ahorita, en este momento. 5,000. Le metemos 5,000 a los más pobres y 20,000 a las clases de ingresos medios y a las clases altas. Y pues, ¿por qué no salen las cuentas? Bueno, todo esto tiene que ver con que, en parte, con la reelección de los señores presidentes municipales. Si no logramos la reelección de los presidentes municipales, no vamos a incrementar la recaudación a través del catastro y a través de impuestos prediales. Esto que puede parecer la locura, sí, bueno, pero el señor está hablando que hay que incrementar las clases, los ingresos. Sí, sí hay que incrementar los ingresos fiscales y ver que gastemos mejor. Yo no digo que estemos gastando bien, estoy diciendo en este momento con lo de electricidad, pero necesitamos más dinero para invertir en el sur, llevar internet inalámbrico al sur, porque si no saben qué va a pasar. Que los chavos del norte, de esta entidad, van a crecer en un mundo muy diferente del mundo de los chavos de Oaxaca, de los chavos de Guerrero, de los chavos de Chiapas. Necesitamos igualar al país y para eso necesitamos un Estado más fuerte, un Estado que pueda hacer más cosas con los que menos tienen. Y ese es un Estado que recauda más. Y el absurdo es que ahora los que se dicen progresistas querían por recaudar menos. O sea, es un país al revés. Necesitamos formar recursos para poder hacer más cosas. Tenía yo varios cosas, ya me apasioné. Ahí lo dejamos para pasar a la discusión. Gracias. A ver, preguntas, ¿no? Pero a Jesús, Primero que nada, me gustaría felicitarlos por su trayectoria y a usted, Federico, por el excelente libro de Aterazzi que presentaba en la mañana. Yo asistí a la presentación, pero no tuve la oportunidad de reconocerlo y felicitarlo. Y bueno, esto está escrito como una mesa redonda de la cátedra. Y bueno, a mí me da mucho gusto que ustedes coincidan, ¿verdad? Y los felicito porque han hecho un buen planteamiento doméstico, ¿verdad? Y sin embargo, pues, digo, coloquialmente están sentados en una mesa cuadrada, ¿verdad? Por eso además a lo mejor coincide, ¿no? Pero yo me voy a permitir ampliar un poquito el debate y también elevar un poquito la mira de esta mesa redonda. En primer lugar, voy a hacer algunas afirmaciones. Dado que ustedes no nos ofrecieron su concepto de política, yo voy a ofrecer un concepto general y muy sencillo. Para mí, la política es el uso y el abuso del poder. Ustedes ofrecieron una disertación que para mí fue más que nada el uso formal y legal de ese poder, ¿verdad? A través de las instituciones y demás. Luego, la otra afirmación es una afirmación de que México no es una isla, y la política en México es una isla apartada en el universo ahí sideral, sino está escrita dentro de otra política más grande que es la política mundial o internacional, y que necesariamente hay una interacción entre la política nacional y la política mundial o internacional. Esa es una afirmación que cualquier gente consciente o medianamente informada puede afirmar. La tercera afirmación es que transición, por consecuencia, no es nada más lo que pasó las últimas décadas en Latinoamérica o en el mundo, de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. Si utilizamos las palabras de Jesús que dice transición es la redistribución del poder, sí comentó eso Jesús, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces aquí hablamos de una ampliación del debate para observar una transición, no nada más política interna, sino que hay una transición mundial que se está ejerciendo en el escenario político mundial. Yo creo que todos los grandes analistas y expertos, incluido usted, Federico, podría afirmar que hay una transición mundial, no solamente nacional, tanto política como institucional. Entonces, ampliando ya ese debate a una transición mundial,
Entonces, ¿cómo esta transición mundial, ¿verdad?, está impactando a la transición nacional y aún latinoamericana? Sería una pregunta. Y la otra es, ¿qué tipo de uso de poder y quiénes lo hacen a nivel mundial? ¿Y hacia dónde llevan esa transición o hacia dónde va esa transición política? Bueno, me voy a permitir también concluir para aportar al debate. La conclusión de Jesús fue que estamos en una anarquía, en un caos. La realidad es que estamos como en un caos, ¿verdad? Y lo peor del asunto es que los poderes fácticos, con lo cual yo estoy personalmente de acuerdo, están capturando ese poder que quedó libre del presidencialismo. Oye, la conclusión que yo quisiera aportar al debate es que esa transición mundial es dirigida y manejada, al igual que la interna, ¿verdad?, con política nacional. La internacional es dirigida por lo que aquí internamente se llaman los poderes fácticos, que algunos académicos llaman la oligarquía internacional o las gentes poderosas del dinero, porque si Vargas Llosa dijo que aquí había una dictadura perfecta, también se puede afirmar que a nivel mundial hay una dictadura perfecta, y donde los grandes poseedores de los capitales, que son muy pocas personas, ellos realmente están teniendo una dictadura sobre las políticas nacionales a través del Fondo Monetario Internacional y de instituciones de ese tipo. Bueno, ahora, ¿hacia dónde va esa transición? Uno de los grandes pensadores que a lo mejor ustedes conocen o respetan, como Noam Chomsky o muchos otros analistas, sí, ya, voy. Lo que pasa es que si es un debate, pues vamos a abrirlo. Bueno, ahora, ellos dicen que la transición mundial va hacia un totalitarismo, hacia allá nos llevan, hacia un fascismo, y esos poderes fácticos son de corte fascista, así como lo fue Hitler. Entonces yo sí quisiera que eso también lo ampliaran, que la gente lo supiera, porque en eso se inscribe la perspectiva de que el PRI regrese al poder como un nuevo poder autoritario consolidado, y también en eso se inscribe el hecho de que poderes fácticos, incluido todos los que están capturando ahorita el poder, lo estén tomando. Es más bien parte, y eso se aporta al debate, de un proyecto político mundial e internacional. Sí pediría si fuéramos puntuales, porque si no, no vamos a tener oportunidad. Primero que nada, quiero darles las gracias por estar aquí. Me encanta escucharlos. Y mi observación es nada más que los admiro mucho como profesores. Hay un buen grupo de analistas políticos aquí en México: Lorenzo Meyer, Amparo Casar, Sergio Aguayo. Veo mucha claridad, veo mucha claridad en cuanto a debe ser las cosas, debe ser la forma de hacer política en el país, a las instituciones que deberían estarse formando en este momento. Sin embargo, eso contrasta mucho con la cruda realidad del Estado. Se ve claramente que uno nunca ha habido realmente un proyecto de desarrollo con esas instituciones en la mira, sino todo lo contrario. Yo veo realmente un proyecto bastante perverso de explotación y de extorsión a toda una nación, en este caso México, y realmente pues tampoco estoy viendo mucha claridad a futuro en cuanto a lo que podría presentar en un momento dado los proyectos. Entonces, a mí lo que me queda claro también es que los poderes prácticos de los que estamos hablando, Televisa Televisa, TV Azteca, pues desgraciadamente están utilizando todos los recursos posibles, legales, ilegales, prácticos, que quieran llamar, para generar un nuevo orden o volver a hacer que el PRI vuelva a gobernar. Y yo lo que estoy viendo es que desgraciadamente México sigue siendo un país altamente influenciable y manejado por estos medios de comunicación, televisión y radio, y muchos comunicadores con los que ustedes mismos tienen esa interacción diariamente. Pedro Ferriz de Cor, Joaquín López Dóriga,
Micha, todos ellos de alguna manera pues no tienen otra opción más que seguir de alguna manera matizando o maquillando la cruda realidad y desgraciadamente mientras esos yugos no se puedan disolver, seguimos de alguna manera estancados. Yo veo mucha claridad, ustedes saben muy bien lo que debe pasar en este país para que podamos desarrollarnos como una economía que México podría ser una gran potencia y realmente sacar al país del atolladero, pero desgraciadamente eso no se está traduciendo, mucho menos en un proyecto sano, serio y de largo plazo. Quería comentar, yo pienso que ahorita, como está la situación en México, a la clase media cada vez la quieren apretar. Hasta la clase media cada vez le quieren apretar más el cinturón, como lo dicen. Entonces, ¿cómo quieren subir los impuestos a la clase general? Viendo que mucha gente se da cuenta de los sueldazos que se ponen los diputados, los senadores, los mismos, todo el poder ejecutivo, los legisladores federal y los gobernadores, todo, y está el pueblo cada vez más oprimido. Creo yo que no sería lo justo esto, sino que los que están en el poder se bajaran todos sus regalías. Entramos con estas tres, si les parece, y seguimos muy brevemente. Bueno, sobre el asunto de la transición mundial, hay unos indicadores ya muy estables de cómo ha venido evolucionando la democracia en el mundo. La democracia es un evento muy antiguo, pero es una realidad muy reciente. ¿A qué me refiero con reciente? Si ustedes se van a principios del siglo XX, había 62 o 64 estados-nación. Todo el mundo estaba distribuido en 64 entidades grandes, imperiales, muchos de ellos. De esas 62, 64, solo 12 eran democráticas. A saber, Francia, Estados Unidos, Inglaterra. Ahora, incluso dentro de esas democracias, pues había una serie de bemoles. Si usted no era propietario de Inglaterra, no podía votar. Si usted era mujer en Estados Unidos, no podía votar. Y así podríamos seguir. Si usted era joven, menos de 30 años, 28 años, no podía votar. O sea, la democracia la hemos ido inventando a lo largo, sobre todo en el siglo XX, de manera sustancial. Su aplicación, claro, podemos ir a la polis, sí, pero la verdad de las cosas es que el pensamiento voluntario ha predominado la historia de la humanidad. Hay un reactivo que utiliza The Wall Street Journal, muy sencillo, que me recordó ahorita cuando habló de las dictaduras y demás, que se llama, ¿usted qué prefiere? ¿Un gobierno de mano dura o un gobierno democrático? Y lo pregunta en todo el continente americano. El país con el menor contenido de pensamiento autoritario son los Estados Unidos, y donde el 6% de la población dice mano dura. Y todos tenemos alguna tía, tío, primo, prima, que dice, ¿sabes qué? Estos señores diputados que ni nos desaparezcan, es una perdedera, no, pero digamos, seamos honestos, todo el mundo nos hemos topado con una mentalidad así que dice, ay, caray, no. Por ahí anda. En países, yo te me acordé de esa cifra porque el país que más alto sale es Ecuador. Ecuador trae 51 o 52% de la población que dice mano dura. Da un golpe de estado ahí, la población aplaude. ¿Por qué? Porque la concepción es todavía una concepción autoritaria. En Guatemala, si no recuerdo, está alrededor del 40%. Y así va bajando, va oscilando. En México hay 28%. O sea, todavía uno de cada 3 mexicanos sigue diciendo
mano dura. Lo que sea mano dura, o sea, cada quien que interprete mano dura como lo que sea. ¿Han mejorado los indicadores de democracia en el mundo? Sí, sí han mejorado. Hay una institución que se llama The Freedom House, que las mide, digamos, la población mundial está regida por regímenes democráticos o autoritarios. En los más recientes conteos ya trae casi el 70% de la población mundial bajo un gobierno democrático, con las categorías de Larry Diamond que tengan competencia de partidos, que haya sucesiones, que haya salida de poder, una serie de categorías. Pero la misma institución de Freedom House dice, oiga, pero aguas, porque solo 30% de la población del mundo goza de libertad de expresión. Entonces se pregunta uno, ¿cómo está el asunto de que tienen libertad, tienen democracia, pero no tienen libertad de expresión? ¿Hasta dónde la democracia puede existir sin libertad de expresión? La transición mundial sigue adelante, sigue habiendo evolución con una diferencia enorme. Es que en los años 60, 70, los desarrollistas decían que lo que necesitábamos era que hubiera crecimiento, bienestar, y entonces iba a haber democracia. Y ahora se invirtió la carreta, o sea, teóricamente pusimos los bueyes delante de la carreta y decimos, no, es que la democracia por sí misma genera crecimiento. Entonces es una etapa en ese sentido, yo le diría, muy alentadora de la democracia, y creo que debemos de seguir observando sobre todo la parte cultural. Lo que se ha demostrado es que podemos cambiar reglas de juego en los partidos políticos, podemos cambiar correlaciones de partidos, formas de representación, que si la cultura sigue siendo va a haber brotes autónomos. Y vamos a seguir teniendo gobernadores como el de Oaxaca. ¿Por qué? Porque no basta con modificar las estructuras, necesitamos ir a la cultura. Y la cultura se transmite básicamente todavía en el hogar, subrayan todavía. ¿Por qué? Porque conforme la sociedad se va urbanizando y se va desarrollando, y la mujer se incorpora al aparato productivo, que eso es algo fantástico, disminuye el número de horas que los padres de familia pasan con los hijos. De tal manera que en este momento todavía en primer lugar está la familia, pero muy pronto podría ocurrir que el aparato educativo desplazara a la familia. Ojo, dentro de la familia, la mujer transmite hasta 7 veces más valores que el varón. Entonces, obviamente hablando, si usted estuviera apostada entre varón y mujer, apuéstenle con la mujer, es mucha mejor inversión desde el punto de vista educativo, cultural, de todo tipo, es mejor inversión. De veras, en serio, es estadística. Esa frase que dice que educar a una mujer es educar a una familia es estadísticamente correcta, comprobable. Ahora, después del aparato educativo, lo que sigue creciendo son los medios de comunicación. Si los medios de comunicación no transmiten valores democráticos, entonces, como dijeron en la película, Houston will have a problem, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces puede haber reversiones democráticas. Entonces yo le diría sobre la transición mundial, hay muchas incógnitas, es un reto intelectual entender cómo se está dando, es un reto intelectual imaginarnos cómo van a ser los regímenes que surgen en una África subsahariana donde hay pobreza creciente, la única área del mundo donde la pobreza sigue creciendo, crece, y no solo eso, tiene ustedes pandemias como el VIH, que se va a llevar a decenas de millones de personas a la muerte. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a haber democracia, se va a dar el tiempo de la democracia, porque además está comprobado que los demócratas somos mucho menos tolerantes a las situaciones adversas, riesgosas, que la Universidad de Nueva York lo ha demostrado, que las personas que crecieron en un régimen autoritario y que dicen, viene crisis, no importa, yo voy a salir adelante, están acostumbradas a que así sea. Entonces, ¿hasta dónde las democracias en América Latina van a ser tolerantes a una etapa de no crecimiento? No lo sé. Paso muy rápidamente al segundo asunto, al tercer asunto, las clases medias que se me van a enseñar. Yo creo que nuestro sistema fiscal es un sistema fiscal que se apoya siempre en los mismos y se apoya de manera
le diría yo, excesiva, sobre todo el ISR a las empresas. Si queremos generar más crecimiento, tenemos que bajar el ISR a las empresas, tenemos que fomentar mayor consumo, tener un mayor mercado interno. Las clases medias en México han crecido, es un fenómeno que yo he observado desde hace muchos años. Crecen y crecen y crecen y crecen, y esa es una buena noticia. Las clases medias son un colchón de la democracia, es decir, tienden a ser menos radicales, menos de izquierda, menos de derecha, radicales. Si usted pone es lo que llaman en Estados Unidos mainstream, una corriente central de valores que domina, entonces los partidos tienen que acudir a esa clase media. Si ustedes me preguntan quién gobierna en México, ya, entonces ir a las clases de esos medios. ¿Por qué? Porque incluso en Acapulco, por ejemplo, el gobernador Zacatecas Torreblanca tuvo la valentía de decir: este estado vive de los ingresos de dos municipios. A saber, Acapulco es Guadalajara. Olvídense, todo lo demás es lo de medios. ¿Sí me explico por qué? Porque son ahí de donde está generando la riqueza, es en los servicios, y particularmente en el área de telecomunicaciones, donde se generan los empleos. Entonces, ¿a dónde voy con todo eso? Esas clases medias son una buena noticia. Si usted pone de 1 a 10, y en el 0 le pone extrema izquierda, y en el 10 le pone extrema derecha, las clases medias mexicanas se autoidentifican en el 620. Recuerdo por aquella estación de radio, 620 es ya más centro derecha, y en realidad lo que está creciendo es la derecha, el centro y la derecha. Entonces, ahí tenemos que observar muy bien qué es lo que están pidiendo esas clases medias, que es el consumo y el mejorar. A ver, ¿qué porcentaje de los hogares en México tienen electricidad? 98%. ¿Qué porcentaje de los hogares en México tienen televisión? 97%. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de los hogares en México tienen lavadora automática? 56%. Con un crecimiento increíble. ¿Cuántos Walmarts hay? Es increíble, es increíble. 130 Walmarts en pago. Es un país de ingresos medios. O sea, si ustedes comparan los ingresos de las clases medias con los ingresos medios de las clases medias en Finlandia, van a decir: bueno, no, ganan mucho más los finlandeses. Si nada más que aquí hay una cuestión autorreferencial. La gente dice: a ver, espérame, yo tengo mi casa con techo, tengo baño, tengo agua, tengo electricidad. Pobres, mis abuelos que vivían en un cacal, en el estado de Tlaxcala, y no tenían servicios, no tenían educación. ¿Se explicó? Hay una opción. El 84% de la población en México se identifica como clase de ingresos medios. Entonces, son esas clases medias las que por un lado representan un gran reto, pero también un alimento de que no lo hemos hecho tan mal. Necesitamos crecer más rápido. Pero al fin y al cabo, este país no tiene nada que ver, no te he escuchado yo, senador, que dice: no tenemos nada que festejar. A ver, hace 100 años teníamos 90% de analfabetismo, ahora tenemos 90% de alfabetismo. Ahora, que es muy duro que todavía haya así, 10% sí, hay que acabar, hay que disminuir la pobreza extrema, pero no me salgan que no tenemos nada que festejar, nosotros festejar, mejorar, una palabra que sea, es un país muy diferente. A ver, muy breve, porque para dar lugar a ver si tenemos toda la oportunidad de un par de preguntas. Desgraciadamente ya se fue la persona que preguntó al principio. Nada más diré muy brevemente, si me referí principalmente, y aclaro, principalmente a las cuestiones legales y formales, es porque precisamente uno de los elementos centrales del Estado democrático de derecho es precisamente la defensa frente al Estado, y ya no solo frente al Estado. Esta es una de las transformaciones centrales que se está haciendo. Ahora también frente a estos poderes fácticos. Hay muchos países, particularmente los europeos, pero también muchos latinoamericanos,
latinoamericanos que están permitiendo recursos contra el amparo. Recursos como el amparo son figuras distintas, mucho más efectivas, debo aclararlo, que lo que aquí tenemos, pero que permiten defenderse, por ejemplo, de las grandes compañías que prestan ser prestadores de servicios y frente a todo esto. Nada más, en conjunto, también así muy breve, diría que lamentablemente creo que los organismos internacionales a nivel mundial tampoco se están reformando, y ese es uno de los graves problemas que estamos padeciendo, que no se están reformando esas instituciones y por eso no hemos podido superar algunas de las crisis que están viviendo. Y termino nada más así muy brevemente señalando, creo que si no se hace una reforma de fondo a todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, donde van muchísimos de los aspectos, varios, no nada más es uno, y que obviamente tiene que ubicar a las telecomunicaciones en general, efectivamente, como lo decía hace unos minutos Federico, pues vamos a estar atrapados precisamente con este poder fáctico, este monopolio que precisamente está marcando muchas de las pautas que hoy se están viendo. Creo que esto es parte de la reforma del Estado, desde luego, y lamentablemente, inclusive cuando aprobaron esta ley para la reforma del Estado en un año, que obviamente estaba condenada al fracaso, pues no estaba incluido este tema. Entonces era uno de los grandes